Excelente, dense un aplauso a todo el mundo, que suene ese aplauso. Muy bien, pueden tomar asiento y estamos arrancando. Yo quiero también que le demos un aplauso a Miguel, que hizo esta producción junto a la gente de edición, Tavo, etcétera. Y tenemos entonces que hoy estamos arrancando. Miren, hace 14 años prácticamente, ahora en marzo, iniciando abril, estaremos cumpliendo 14 años de haber fundado esta iglesia. Y quiero hacer aquí un paréntesis y quiero animarlos a, cuando salgamos de aquí hoy, comentar positivamente. No importa si es un fracaso, usted comenta positivamente, ¿verdad? No importa si aquí es un desmadre, es más, si sale totalmente sin fe hoy de aquí. Si viene casado y sale divorciado, si viene, ¿verdad? Usted, no importa, comente positivamente para animar al resto de la gente de la iglesia a decirles: esto es una buena experiencia. Venir acá los domingos cada 15 días está siendo bueno, y darles confianza de venir a acompañarnos cada 15 días. ¿De acuerdo? ¿Cuántos me van a ayudar con eso? Vamos a hacer aquí un movimiento entre todos e impulsar a la gente a venir cada 15 días. Hace 14 años arrancamos esta iglesia y ha crecido. De hecho, si usted nos visita muy recientemente, no se habrá dado cuenta. Nosotros somos unas 200 personas. Nos reuníamos en el auditorio de Veritas, entre 90 y 120 personas por domingo. Y teníamos grupos, etcétera. Pero hace 14 años nosotros, Laura y yo, nos sentamos a decir: necesitamos una iglesia diferente. Necesitamos hacer una iglesia distinta, que abra los brazos a la gente que está en los márgenes de la sociedad, que abra los brazos a la gente que ha sido rechazada por la misma iglesia, que abra los brazos a la gente que se siente amenazada por las predicaciones de muchos pastores o de muchos sacerdotes, y que podamos expresarles el amor de Dios a toda esa gente. Eso es básicamente por lo cual nosotros iniciamos esta iglesia. Pero ¿por qué nosotros teníamos esa iniciativa, esa necesidad de hacerlo? Bueno, yo creo que ustedes y yo conocemos, no solo hace 14 años, sino todavía hoy, un montón de iglesias y de ejemplos de iglesias que no representan el amor de Dios. ¿Cuántos conocen o han escuchado hablar, por lo menos, o han tenido experiencias de iglesias que no representan cabalmente el amor de Dios? ¿Cuántos? Yo quiero ver. ¿Cuántas? Todos, todas, prácticamente. Bernie no levantó la mano. Eso quiere decir que no sé qué quiere decir. No sé realmente qué quiere decir. Después le pregunto. Pero la mayoría de nosotros conoce experiencias de ese tipo. Iglesias que venden milagros le dice: pacte su milagro, eche, ¿verdad?, la plata, cayendo la plata, saliendo el alma del purgatorio. Eso decían durante la reforma, pero lo siguen predicando hoy. Echando la ofrenda, el milagro se le empieza a hacer. Idolatría de personajes y de pastores y de profetas, etcétera. Maltrato a las personas, rechazo a la gente distinta. Usted y yo sabemos que eso hace 14 años era real y hoy sigue siendo real. Y por eso nosotros arrancamos esta iglesia. Arrancamos una iglesia que pudiera nivelar un poco, aunque sea expresar un poco del amor de Dios y el amor de Jesús de una manera abierta y sencilla. Y por eso existe Interludio. Por eso es que estamos aquí. Ahora, es esa iglesia la que tenemos, no solamente nosotros como Interludio, sino lo que hay en el mundo, lo que Jesús había planeado. ¿Es eso lo que realmente Jesús había tenido en mente? Eso es verdaderamente lo que Jesús quería que sucediera. Jesús quería que hiciéramos lo que estamos haciendo. ¿Usted no se ha preguntado eso? Jesús quería que hiciéramos el tipo de predicación que hacemos normalmente en las iglesias domingo a domingo. Hoy fue domingo, está terminando el domingo, y miles o millones de iglesias alrededor del mundo predicaron. ¿Qué predicaron? ¿Qué cree usted que se predicó hoy domingo alrededor del planeta Tierra? Que por cierto es redondo, ¿verdad? Porque verdad, también qué increíble estar en el siglo XXI reafirmando que la tierra no es como esta mesa, así. Pero bueno, ¿qué creen que predicaron hoy millones de iglesias? La gran mayoría, probablemente, usted y yo lo sabemos, no predicó exactamente lo que Jesús quería que se predicara. Y yo igual me hago la pregunta: ¿y estoy yo predicando lo que Jesús realmente quiere que prediquemos? ¿Estoy yo haciendo una iglesia conforme al corazón de Jesús, conforme al plan de Él? ¿En qué momento se perdió esto? ¿En qué momento se echó a perder la iglesia? ¿En qué momento tenemos sacerdotes y pastores que abusan sexualmente de menores y de adultos?
¿En qué momento esto se convirtió en un montón de sectas? ¿En qué momento se convirtió en un ejército que está en contra del mundo y en contra de los que piensan diferente? ¿En qué momento nos convertimos en los mensajeros del odio? ¿Dónde se murió la iglesia? ¿En qué momento murió la iglesia y quién la mató? Y por eso a mí me interesaba iniciar esta serie de charlas como Sherlock Holmes y ver lo elemental, lo más elemental para descubrir qué es lo que sucedió, para descubrir qué es lo que pasó. Tenemos estos sospechosos, Pablo, Pedro, Constantino, y hay una opción de que es ninguno o todos, ¿verdad? También esa es otra opción. Pero vamos a abarcar hoy las primeras dos, porque no va a haber tiempo de hablar de Constantino hoy. Lo vamos a hacer de hoy en 8 por Zoom, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, interesantemente, vamos a ver, yo quiero, déjeme ver una cosa, aquí. En redes sociales hicimos una especie de encuesta, y esto lo agarré apenas iniciando, y Pablo le dieron por la jupa terriblemente, ¿verdad? Un 80% de las 5 votaciones que tuvimos hasta ese momento, el 80% decía que Pablo fue el que agarró la iglesia y la desconfiguró. Le metió una especie de virus distinto al que Jesús quería que tuviera la iglesia. Pero también Pedro no tiene, no quedó limpio, o sea, tiene también un voto. Al terminar esa encuesta, Pablo seguía perdiendo, pero Pedro tenía también algunos votos también gente que piensa que Pedro es el culpable de que la iglesia no se haya configurado como Jesús quería que sucediera. Y hoy yo quiero que hablemos un poco de estos dos personajes. Entonces yo quiero invitarlos a hacer un pequeño viaje por la historia de la iglesia, y la gente que está conmigo en el curso de historia de la iglesia para el siglo XXI, creo que así se llamaba, va a tener algunos elementos ya adelantados de lo que voy a hablar hoy, pero vamos a añadir algunos matices esta tarde, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un viaje por la historia de la iglesia. La serie entonces se llama Elemental, mi querida iglesia. Yo quiero escucharlos ustedes decir la frase, por favor. No, pero ¿qué es eso? Eso suena, ¿verdad? Perro muerto. Vamos de nuevo, 1, 2, 3. Eso, muy bien, excelente, excelente. Voy a hacer una oración y arrancamos. Señor, por favor, que hoy tu espíritu nos hable, que hoy podamos salir de aquí con algo distinto en el corazón y entendiendo de qué se trata verdaderamente la iglesia y cuál es mi parte en todo esto. En el nombre de Jesús, amén y amén. La mayor parte de la gente reconoce, y usted y yo también lo reconocemos, estoy seguro, que Jesús vino, y cuando vino lo que hizo fue una revolución. Lo que hizo, y una revolución, si usted no se ha puesto a pensar qué significa la palabra revolución, la palabra revolución significa que algo esté aquí y dé la vuelta completamente, ¿verdad? Una revolución es poner patas arriba a lo que estaba de pie, darle la vuelta a lo que estaba de un lado y ponerlo patas arriba. Así que si una estructura opresiva en algún país, en alguna dictadura, la quitamos, hacemos una revolución para liberar a la gente y cambiamos el poder. Eso es una revolución. Entonces creemos que Jesús vino a hacer una revolución. ¿Cuántos creen que Jesús vino a hacer una revolución en el mundo? Claro que sí, vino a hacer una revolución. Ahora, ¿qué tipo de revolución estaba pensando Jesús hacer? ¿Qué tipo de revolución? Porque nos pueden enseñar muchas revoluciones distintas, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de revolución estaba pensando Jesús? Recordemos que en los tiempos en los que vino Jesús había un imperio, el imperio romano, que no solo oprimía a los judíos, sino que oprimía a todos los pueblos vasallos del imperio romano. Les cobraba tributos, los masacraba, hacía una técnica en las monedas romanas existe una cosa que se llama Pax Romana. Y ellos decían que la paz romana existía y se ufanaban de la paz romana. Y claro, ¿quién no va a estar en paz si usted hablaba lo mataban? Pax Romana significaba opresión absoluta. Y Jesús llega a un mundo en el cual todo el mundo está oprimido. Las mujeres, los niños, los judíos, los que no formaban parte de la sociedad imperial. Los que eran romanos eran los que tenían todos los derechos, y a partir de ahí había gente que tenía cada vez menos derechos hasta llegar a los esclavos que no tenían nada de derechos. Y los hijos de los esclavos eran como mascotas, eran como perros. Y esa era la sociedad en la cual llegó Jesús. Y uno puede imaginarse, si yo hubiera vivido en la época de Jesús, yo hubiera sido uno de los revolucionarios.
puro el Che Guevara, vamos a cambiar esta carajada. ¿A dónde hay que apuntarse para la guerra? Yo me apunto para cambiar esto. Pero ¿qué tipo de revolución estaba pensando Jesús? En aquel entonces, no solamente el Imperio Romano estaba oprimiendo a la gente, también había otra gente que oprimía. Y era la casta sacerdotal del judaísmo, que tenían un templo gigante, el templo de Jerusalén, donde también cobraban sus buenos diezmos e impuestos, y el que no pagaba no formaba parte ni siquiera de acercarse un poco a la presencia de Dios. No merecía ser puro, era impuro. Si usted no pagaba, era impuro. ¿Les parece un poco conocido ese discurso a discursos de hoy? Si usted no diezma, usted no está bien con Dios. Yo no les estoy desincentivando, ¿verdad? Eso es un asunto importante. Pero el amor de Dios no depende de cuánto ni de qué usted esté dando. Depende de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen eso? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Pues Jesús se enfrenta entonces ante un imperio que oprime y una iglesia, un templo que oprime. Y uno podría pensar, Jesús llegó a cambiar esas dos cosas. Por supuesto que sí. Había, eso sí, una cantidad de personas que querían cambiar ese sistema por muchos métodos, la mayoría violentos, y ya voy a hablar de eso. Lo que no hizo Jesús fue una revolución de derechas o de izquierdas. ¿Se han dado cuenta cómo a Jesús se lo roban para las causas políticas de cualquier índole? ¿Cuántos han visto eso? ¿Cuántos lo han notado? Están vamos a ver, los llamados pro vida, y salen y ponen una pancarta como diciendo: Jesús es de los nuestros. O sea, Jesús sí está de acuerdo con nosotros. Y luego salen los que están a favor, por ejemplo, de la inclusión de todas las personas por igual en la sociedad, y dicen: es que Jesús era puro amor, estaba con nosotros también, ¿cómo no va a estar con nosotros? Jesús era de izquierdas, y los otros decían: jamás, ¿cómo va a ser comunista Jesús si los comunistas son ateos? Y los de este lado, ¿verdad? Todos se arrogan la propiedad de Jesús y lo ponen en pancartas. Pues lo cierto es que Jesús no era ni de derechas ni de izquierdas. Y su revolución no tenía que ver con derechas o izquierdas ni con ninguna de esas pancartas. En pantalla tenemos cristianos en Estados Unidos manifestándose contra el matrimonio mixto entre personas negras y blancas, porque decían que eso no era de Dios, eso es antinatural, y tenían las pancartas apropiándose del nombre de Jesús. Pues Jesús no hace una revolución ni de derechas ni de izquierdas. Vean esta frase que yo quiero que recordemos. La tengo en inglés porque así la encontramos. Claudio me la pasó a mí. Bueno, no me la pasó directamente la frase, sino que me pasó un perfil de Instagram de una muchacha, no mentira, un perfil de Instagram de un teólogo o de algo parecido a un teólogo, y empecé a registrarlo y vi esta frase que me gustó muchísimo. La teología sin historia es fantasía. Y ahí yo quiero que repitamos: elemental, querida iglesia. Por favor. La teología sin historia es fantasía. Si usted no conoce la historia, usted está creyendo una fantasía. ¿Están de acuerdo conmigo? Si no conoce cómo es que funcionaron las cosas, usted le pueden enseñar cacahuates y usted va a decir amén. Y va a decir: sí, claro, eso es. Hay que diezmar para que Dios me ame. ¿Cuánta gente en este planeta diezma solo porque cree que así es como Dios lo va a amar? Millones de personas. ¿Cuánta gente vive sintiéndose avergonzado y culpable de quién es simplemente por las predicaciones que le dan? Bueno, porque no conoce la historia, y eso es lo que vamos a ver hoy. Sí que quiero hablarles rápidamente de cuatro características de lo que no hizo Jesús, para su iglesia. ¿Ok? De lo que no hizo Jesús para su iglesia. Y cada vez que yo les diga, repitamos: elemental, querida iglesia, pero con ganas, no como la vez pasada que parecía que estaban dormidos, y espero que no se me estén durmiendo. Lo primero que no hizo fue que no instigó a negarse al pago del impuesto del imperio. Jesús nunca dijo: no le hagan caso al gobierno de Roma, son del diablo, esos son ateos, esos nos persiguen. Y tenía razones para decir que los perseguían, ¿o no?
o ir al circo romano. Eso todavía no, cuando Jesús hablaba de esto no existía eso, pero poco tiempo después ir al circo romano a pelearse con un león o con un gladiador o con unas fieras, cualquiera que sea, eso era persecución. Pero hoy hay persecución. Estamos aquí libremente hablando de Jesús y nadie nos puede decir nada. No hay persecución. Pero tenemos predicadores y predicaciones que dicen: este gobierno, el de aquí y el de muchos otros países, nos está persiguiendo. No instigó a negarse al pago de los impuestos. Esto quiere decir que Jesús, a pesar de que sabía que el imperio romano estaba siendo injusto y abusivo con muchos pueblos, no instigó a desconocer el gobierno y mucho menos a decapitar el gobierno. Usted no escucha a Jesús, no lo lee diciendo: vamos a derrocar al César. Pero yo escucho tantas predicaciones que dice: vamos a derribar los gobiernos. Esa no es la iglesia que Jesús planeó. Había movimientos que sí querían eso dentro de los judíos. ¿Saben de dónde viene la palabra sicario? ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra sicario? No, viene de la época de Jesús. Y yo traje aquí 2 ejemplos. Porque habían sicarios en la época de Jesús y eran los judíos que querían matar o derribar el imperio romano. Y esos utilizaban sicas. Esto es una sica, no sé si se ve, es un pequeño cuchillo, una daga pequeña. Esta es de la época mía, ¿verdad? No la de Jesús. Y lo que hacían era tenerla debajo de los sayos, escondida en la ropa, y se metían en la multitud, en los mercados y así, y mataban a las personas y seguían caminando y nadie sabía quién era, porque no habían cámaras en aquel entonces para ver quién era el sospechoso. Y a eso les llamaban sicarios. Aquí tengo otra, que esta es un poco más antigua, esta es chidísima, a mí me gustan estas cosas. Esta es de Mongolia, y esta tenía sica tenían unas que son demasiado chiquititas, vean. Si usted tiene esto escondido, usted puede darle a alguien. Y esto era lo que utilizaban en aquel entonces los judíos que querían perjudicar al imperio. Había movimientos que sí querían hacer eso, pero Jesús no impulsó eso. De hecho, en el texto hay que decir aquí esto: 1, 2, 3. Muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa, decía aquel otro. Entonces, vean lo que dice Jesús. Bien, dijo Jesús, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Una separación entre Estado e iglesia. Separación entre Estado e iglesia. Esto era el plan de Jesús. 2, dije que eran 4, vamos por la segunda. No instigó a una guerra de liberación nacional. No hizo un ejército. No quería derrocar al gobierno que estaba de turno en ese momento. Nada de revueltas ni de hablar de enemigos. Ojo, Jesús no hablaba de enemigos. Y hoy yo escucho tanta gente que dice: los enemigos de la iglesia, los enemigos del cristianismo, los enemigos de la fe están sacando a Dios de la constitución, están sacando a Dios de las escuelas, están sacando a Dios de la vida de las personas. Nos va a llevar candanga porque están haciendo aquí un desmadre. Jesús no predicaba ese tipo de cosas. De hecho, vean. Siempre se me olvida. Vamos. Gracias, Santi, por el apoyo. Ustedes escucharon ahí. Hay fuerza. Elemental, mi querida iglesia. Elemental. Jesús no quería hacer eso. Y este es el texto. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran los fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron vean qué interesante, a los cobradores de impuestos los meten en una categoría diferente de otros pecadores. A los cobradores de impuestos los ponían como, no solamente eran pecadores, eran unos traidores, hay un montón de palabras que se me vienen a la mente y no puedo pronunciar acá. Pero los ponen por separado. Y otros pecadores, y preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Jesús, imagínese, usted considera un montón de gente como enemiga, y de repente me ve a mí sentado comiendo y disfrutando un banquete con sus enemigos. ¿Qué pensaría de mí? Usted es parte de los traidores. Pues Jesús estaba diciéndole a la iglesia: yo no estoy fundando una organización que esté en contra de esta gente. Eso es radical.
Eso es muy radical. Eso es muy distinto a lo que escuchamos hoy en día. Siguiente, no instigó a una guerra entre santos y pecadores. Ellos son los buenos y nosotros, no, digo, nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Nosotros somos los santos y limpios y puros, y ellos son los pecadores sucios, incircuncisos, incircuncidos, etcétera. Pecadores. Cuando yo era pequeño todavía recuerdo que a uno le decían que no se podía reunir con personas impías. Me acuerdo, y todo esto yo lo digo con mucho cariño porque estoy hablando de mi propio papá, pero recuerdo que a la vuelta de la casa, aquí en Guadalupe, vivíamos en el Alto de Guadalupe por la Clínica de Jerusalén, había un señor que tenía un carro chusísimo, pero era un chuzo de carro. Y en ese entonces mi papá tenía una moto para los 4, mi hermana menor no había nacido. Y resulta que mi hermano era muy aficionado a los motores, yo no, pero cada vez que pasaba ese carro mi hermano decía, oh papi, vea qué chuzo, y mi papá le decía, sí, pero no tiene Cristo en su corazón, al dueño. ¿Qué iba a estar sabiendo si tenía Cristo en su corazón o no? Pero tenía un chuzo de carro, o sea, ¿qué va a querer un niño de 8 años, verdad? Pero no tiene a Cristo en su corazón. Ellos son los malos, nosotros somos los buenos. Y aunque tengan muchas cosas, hicieron un pacto con el diablo para tener éxito. ¿Han escuchado eso? Cuando un cantante se hace multimillonario, ¿cuál es la solución cristiana? Tiene un pacto con el diablo. Tiene que tener un pacto con el diablo porque no puede tener eso. Es más, por dentro está muerto. Y por dentro, ¿qué va? Está disfrutando la vida ese mae. Está disfrutando. Y ya vamos a hablar un poco más de eso. No dividió Jesús entre santos y paganos, sino que todos eran bienvenidos a su alrededor. Vean lo que dice este texto, sí. Santi, gracias, ayúdeme ahí. Eso es, ya. Es que siempre se me olvida, eso lo metí a última hora y no lo registró mi cerebro. Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. ¿Le suena conocido a un montón de iglesias? A esos no son de interludio, más deben de estar equivocados, ¿verdad? Y dijo Jesús, vamos a ver, porque dijo Jesús, nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor, aunque no sean nuestros. Aunque sean musulmanes y aunque sean ateos, si no me está atacando, en realidad me está ayudando. En realidad hay que tener paz con toda la gente. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Pero la predicación de la iglesia de hoy en día es muy distinta. Si no son de los nuestros, están en contra de nosotros y hay que aniquilarlos. Hay que borrarlos. Cuarta y última, no instó a renunciar al consumo. Y esto es algo muy importante. Hay que consumir, no, mentira. Y verdad, depende de qué consumo, ¿verdad? Pero vean lo que dice. Él no está diciendo que amemos al dinero más que cualquier otra cosa, pero tampoco está diciendo que seamos pobres. Jesús nunca dijo que fuéramos pobres. Jesús dijo, no amen al dinero. Y vean el texto. Ya me lo voy a arrancar porque es demasiado. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. En una época en que había pobreza extrema, es que si hablamos de pobreza ahora, pero pobreza extrema, gente que no podía escuchar un mensaje porque tenía demasiada hambre y por eso Jesús tenía que multiplicar 2 panes y 5 peces para que pudieran tener algo en la panza y escuchar el mensaje porque tenían tanta hambre que no podían tener 15 minutos de atención. Pero en esa pobreza Jesús iba a banquetes. Se iba a comer con, ¿verdad? Imagínense esos banquetes, o sea, banquetes donde hay de todo, hasta postres, decía mi hermano, ¿verdad? Postres y todo. Y la gente lo veía entrar ahí y decía, uno con hambre. Este mae predicando que el amor y el amor y el amor. Y véalo ahí, ojo el cristiano, comiendo con esa gente y un banquete y no comparte, ni invita. Jesús está aquí haciendo algo muy interesante. Está diciéndole a la gente, uno, si puede tener cosas, téngalas. Si puede tener privilegios, téngalas. Pero acuérdese de los que no tienen. Pero no es ser pobre. Eso no era el plan de Jesús. Ahora quiero rápidamente
esta charla la dividí en 3 partes. Esta es la segunda, la que viene, y luego voy a hacer un remate al final hablando de Pablo y Pedro rápidamente. Quiero que veamos 3 aspectos que sí hizo Jesús en la iglesia, lo que sí hizo. ¿Me estoy explicando esta tarde? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Gracias, yo tengo público, pero de lo mejor. Lo primero que hizo, lo que sí hizo, es que en lugar de aniquilación de los enemigos, amor a los enemigos. ¿Cuántos aman a sus enemigos? Ahí sí ahí sí usted no puede decir esto, ¿verdad? Exacto. Pero qué difícil es decir, claro, amemos a nuestros enemigos. Elemental, ¿no? ¿Cuál elemental? Como ya ni me sale la palabra en esta parte. ¿Cuál elemental ni qué 8 cuartos, Jesús? Yo no puedo amar a mis enemigos. ¿Cómo los voy a amar? Esa es la revolución profunda que sí estaba proponiendo Jesús. No odiar a los otros, amarlos aunque sean los enemigos. Qué difícil, ¿o no? Qué difícil. Aquellos que abusaron sexualmente de usted, aquellos que mataron a un ser amado, aquellos que golpearon a alguien que usted ama, aquellos que le quitaron la plata de las cuentas bancarias, aquellos que ámelos. Y usted dice, no, eso no es elemental, Señor. Pues sí, esto es elemental. Esto es parte de lo que sí propuso Jesús para la iglesia. 2, bueno, este es el texto que quiero compartir ahí. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. 2, en lugar de venganza, perdón incondicional. Y usted dirá, sí, esa también está difícil decir que eso es elemental. ¿Cómo voy a perdonarlo todo? ¿Cómo voy a perdonarlo todo? ¿Perdonar está difícil o no? Porque odiar está fácil, señalar está fácil, separar gente está fácil, decir, y nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Pero perdonar es lo difícil. Realmente perdonar es difícil. Ahí hay revolución del alma. Y si cada ser humano aprende esta revolución, la sociedad cambia o no cambia. Pero si usted cambia solamente los políticos y no cambia el corazón del ser humano, dentro de 3 años volvemos a votar por los mismos corruptos de siempre. Por eso Jesús no estaba interesado nada más en quitar, en deponer a los poderosos y poner a otros ahí en su lugar. Estaba interesado realmente en cambiarnos a nosotros de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. En lugar de hablar de enemigos, exaltar a los pacíficos. Y podemos ahí ir añadiendo muchas cosas, pero déjenme ir rápido a la tercera parte. Muy pronto, cuando Jesús predicaba todo esto, Jesús murió, se fue al cielo y quedan los seguidores de él ahí y se empiezan a agarrar. Historia conocida, ¿verdad? Lo vimos en el video que hizo Miguel. Se empiezan a agarrar. Pero ese primer encontronazo, vean, no era por dogmas, no era por asuntos teológicos. ¿Por qué creen que era ese primer enfrentamiento? Por comida. No, si vea, yo siendo Jesús, voy a decir la palabra, me ahuevo. Uno hace todo un trabajo, es más, muere en la cruz del Calvario y 40 años después se están agarrando por qué comer y qué no comer, qué es pecado y qué no es pecado en la comida, qué es kosher. Y esto era porque habían cristianos judíos, cristianos hebreos y cristianos griegos. Los griegos comían de todo y los hebreos no comían chancho y un montón de cosas, incluidas por ejemplo camarones, langostas. Es pecado. Es pecado comer todo eso. Lo que sí no es pecado y no estoy de acuerdo es en dejar de comer el chicharrón. Eso sí es de Dios. Pero se empezaron a agarrar por eso. Ahora bien, aquí hay algo de fondo más profundo, porque no solamente el conflicto tenía que ver con si comemos o no comemos algo. Es que si usted come chicharrón, yo no puedo caminar con usted, yo no puedo sentarme a la mesa con usted, porque su chicharrón contamina la mesa y contamina los platos y contamina los cubiertos y me contamina a mí. Entonces usted y yo no podemos ser hermanos. Sí, pero somos cristianos. Sí, pero usted piensa diferente. Y se agarraron terriblemente. Adivinen quién fue el instigador de este conflicto. ¿Quién? Pedrito. Ese era Pedro. Pedro era el que decía, Dios, yo no puedo aceptar que la gente coma chancho. No puede ser.
Y de repente Pedro incluso intenta dialogar con Dios y enseñarle qué es pecado a Dios. Y Pedro le dice a Dios: Dios, eso es pecado, nosotros no lo vamos a hacer. Y Dios: Pedro, mata y come. Y Pedro le decía a Dios: no, Señor, eso es pecado. No, Señor. Y Dios: Pedro, mata y come. Y Pedro es uno de los que cambia la iglesia de ser inclusiva a decir: vamos a separar a los que comen kosher y a los que no comen kosher. Es decir, pecadores de santos. Los que comen kosher son santos, y los que comen cualquier cochinada no son santos, no merecen ser parte de la iglesia. Y empieza la historia a torcerse, porque hasta el día de hoy usted y yo escuchamos ese tipo de predicaciones, ¿o no? Aquellos que toman, no vaya a una fiesta si hay guaro. Usted no puede mezclarse con los que hacen ese tipo de cosas. Usted no puede mezclarse con los que escuchan cierto tipo de música. Usted no puede mezclarse con los que ven ciertas series de Netflix. Ahora tal vez, no sé, ¿verdad? No he escuchado esa, pero imagino que las hay. Usted no puede mezclarse con los impíos. Usted no puede mezclarse con los no creyentes. Pedro es el culpable de esto. Empezó a decir: señores, aquí hay dos tipos y hay que tenerlo claro. O somos o no somos. O somos o no somos. Hoy en día hablamos, digamos, usted no puede hablar con los ateos, usted no puede hablar con los homosexuales, usted no puede, ¿verdad? Y a la iglesia no pueden venir este tipo de gente. Yo siempre digo: ¿cuántos ateos hay en mi iglesia? A mí me interesa que aquí haya ateos, y no quiero que dejen de ser ateos, simplemente porque yo les digo que tienen que dejar de ser ateos. Yo quiero que vengan porque aquí los amamos. Y yo quiero que aquí venga la gente, cualquiera que sea su condición, su pensamiento, porque aquí se siente amada. Porque esa sí era la predicación, como lo vimos al principio, la predicación de Jesús. Avanzo. La revolución de Jesús era más profunda que todo esto. Ahora bien, esta gente se separó, ¿verdad? Los judíos hebreos que querían la comida kosher se tuvieron que ir lejos, y los que prevalecieron fueron los otros judíos, los de Pablo. Pero es que Pablo también tiene parte de la culpa. Déjenme pasar aquí. Dice en este agarronazo, esto ya es Pablo agarrándose con Pedro. Dice: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Vean, aquí empieza una cosa y a joderse la iglesia, a empezar a buscar quién está equivocado, a ver quién tiene la razón y quién está equivocado. Qué cansado. ¿No es cansado eso? Uy, predicó que el pelo largo se puede llevar. Uy, predicó que la enagua, los tatuajes son pecado. No, la música esa satánica. ¿Quién está equivocado? Persiguiendo siempre buscar cuál es la pureza del dogma, la pureza de la predicación. Y así empezaron a joder a la iglesia, Pedro y Pablo, con esta bronca que se tenían, con esta pelea que se tenían. El siguiente texto dice lo siguiente: cuando llegó por primera vez, está hablando Pablo, Pedro comía con los creyentes gentiles, es decir, con todos, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos de los amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con estos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Está separando a la gente. Pedro, por un lado, está jodiendo a la iglesia por una cosa, y Pablo la está jodiendo con otro lado o con otra cosa, como voy a terminar en esta charla en este momento. Vea qué linda frase la que puse ahí. Leámosla, esto es de Dios. No, mentira. No, sí, leámosla, en serio. 1, 2, 3. El cuerpo es puerco, sí. Eso lo aprendimos de Pablo. Nos enseñó que nuestro cuerpo es sucio. Y eso no es cierto, ¿verdad? Para los niños y los más jóvenes que tenemos acá, eso no es cierto. Su cuerpo es creación de Dios, ¿o no? Y si Dios creó su cuerpo, su puerco es bueno. Es bueno. Pero Pablo se metió con un pensamiento griego que se llama el gnosticismo. Y el gnosticismo pensaba que la materia, lo que se toca, lo que se huele, lo que se come, todo eso, lo que es material, es malo y es impuro. Y todo lo que, obviamente, lo que es del espíritu es lo bueno. Entonces empezamos a ver a Pablo decir: busquen el espíritu y no las obras de la carne, porque las obras de la carne son
porque el cuerpo es puerco. Y todo lo que usted desee con su carne, todo lo que usted desee con su cuerpo es malo. Entonces tenemos hoy predicaciones que nos enseñan que comer rico es malo, que todo lo rico es malo, para no hacer una lista, ¿verdad? Así, que todo lo rico es malo, que descansar es malo. Y usted podrá ahí añadirle, todo lo que a usted le gusta es malo, todo lo que su cuerpo quiere, que la sexualidad es sucia y es mala. Y a partir de ahí entra en nosotros una predicación en la iglesia que dice incluso que las mujeres, que son las tentadoras de los hombres, son malas. Son malas porque ellas llaman a la carne. Porque si ellas tienen una ropa que a mí me atrae, me está despertando los deseos de la. Por lo tanto, las mujeres son las malas, son del diablo. Son del diablo, hay que reprender, ¿verdad? Como yo tenía un amigo que cuando pasaba una muchacha muy bonita decía, te reprendo, Satanás, pero la seguía y la seguía y la seguía y la seguía reprendiendo todo el camino. Pero nos enseñaron que ahí está, el pecado nuestro está en la carne. Y Pablo nos jodió. Pablo cambió la iglesia. Y algunas cosas importantes aquí. Digo pues, dice Pablo en Gálatas, anden en el espíritu, así jamás satisfarán, ¿qué palabra? Los malos deseos de la carne. Porque Pablo nos enseña que todo lo que quiere la carne es malo. Todo. Y hay iglesias y hay grupos que enseñan que incluso cuando usted se casa, tener deseo es malo. Le enseñan a las mujeres que su deseo es pecado, que la mujer no debe desear. Y hay unas frases, mejor sobrado que decir, no, esa es otra, ¿verdad? Entonces Pablo empieza a hacer un tipo de iglesia que habla, es un dualismo. Usted tiene que morir a la carne para vivir en el espíritu. Y entonces ahí vemos escenas tan terribles como por ejemplo en las procesiones. No sé si ustedes han visto esa gente que se va golpeando la carne. Se flagelan porque la carne es mala. Ese era el plan de Jesús. El plan de Jesús era que nos latigáramos emocionalmente o físicamente porque queremos matar los deseos de la carne. Ese no era el plan de Jesús. Entonces Pablo también tiene parte de la culpa de que nosotros tengamos una iglesia tan retorcidamente lejana del plan de Jesús. Ustedes vean interesante otra cosa que Pablo hizo, y ya con esto termino. Pablo empezó a hablar en esta onda del gnosticismo en la cual él se metió, del misterio. Todo es misterioso. Por eso mi novela se llama Mysterium Salutis, el misterio de cómo encuentro la salvación. Pablo empieza a hablar de misterio, como 80 veces en diferentes formas. Pablo habla del misterio. El misterio. Vea lo que dice: el misterio de Dios que había estado oculto, antes nadie sabía, pero ahora yo lo sé. Antes nadie sabía, pero ahora yo lo sé, desde los siglos y las generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. Y con esta idea del misterio se instala en la iglesia algo que es terrible. Unos han logrado encontrar el misterio, los apóstoles, los santos, los que están ahí, y nosotros la plebe, no, nosotros no hemos llegado tan alto. Hay unos que son ungidos y esos hay que rendirles pleitesía y creerles todo. Y nosotros, no, nosotros somos de a pie. Y ahí se da un montón de barbaridades, porque lo que diga el ungido lo hace la iglesia, ¿o no? Porque lo que diga el profeta y lo que diga el apóstol lo hacen miles de personas de su iglesia. Y eso es muy peligroso. Y de ahí surgen muchas sectas, donde lo que dice el pastor creo que el año antepasado, descubrieron a un pastor que se acostaba con las feligresas. No es nada nuevo, ¿verdad? Un montón de este tipo de cosas, porque su autoridad le da, no sé, el espacio para que la gente le dé eso, le rinda culto a las personas. ¿De dónde viene eso? De mucho de la interpretación que le damos a las palabras de Pablo. Así que ahí es donde vienen las nuevas revelaciones. ¿Usted ha escuchado eso? Este pastor tuvo una nueva revelación.
que estaba oculta antes y ahora Dios se la reveló. No, lo revelado ya está revelado, no hay nada más que revelar, pero ahora predican mucho de nuevas revelaciones, nuevas visiones de los ungidos, etcétera. Así que elemental, mi querida iglesia, no hay nuevas revelaciones, no hay nuevas cosas y no hay misterio. El Señor develó todo lo que tenía que develar en la cruz del Calvario y ya no hay nada oculto. Usted y yo tenemos acceso a todo, a toda la salvación y a toda la sabiduría de Dios, porque Él hizo eso y rasgó el velo que dividía este tipo de cosas en el templo. Ustedes conocen los masones. Los masones hablan del grado 33 y ese tipo de cosas. En la iglesia, esto viene también de eso de los gnósticos, ¿verdad? De ir adquiriendo la gnosis, la sabiduría, hasta llegar al grado 33. En la iglesia se nos ha antojado hacer lo mismo por culpa de Pablo. Hacer primero en preencuentro, vamos a hacerlo con ese ejemplo nada más. Preencuentro, pero usted todavía no ha llegado a donde tiene que llegar, ¿cierto? Luego el encuentro y usted ya viene pero foforón. Pero suave, todavía no. Tiene que hacer posencuentro para ir subiendo los grados. Y después del posencuentro tiene que abrir un grupo. Y luego tiene que ir a academia. Y luego de academia lanzamiento de líderes. Y luego de lanzamiento de líderes. Y ahí va hasta llegar a ser pastor. Grados, porque usted no le ha sido revelado todo desde el primer día. Pero yo me imagino a Jesús diciéndole a Pedro, de hecho, que estaba pescando ahí, dice: vaya, usted lo voy a convertir en pescador de hombres, vaya y predique. No sé nada, no importa, vaya y predique. No ocupaba grados, ocupaba tener fe y nada más que fe. Así que no voy a hablar de Constantino, pero aquí viene la conclusión de la charla. Efectivamente, Pedro se equivocó, Pablo también. Pero ¿sabe qué? Los culpables somos ustedes y yo por interpretar la Biblia literalmente, por no entender la historia. Porque necesitamos entender la historia para saber lo que hizo Pedro en su contexto y Pablo en su contexto y sacar de ahí cuál es el tipo de iglesia que sí era la que Jesús quería para nosotros. Recordemos esta frase: teología sin historia es fantasía. Repítala conmigo: teología sin historia es fantasía. Y ahora sí, por favor, elemental, mi querida iglesia. Elemental, exactamente, elemental, mi querida iglesia. No hemos hecho la tarea como iglesia de aprender a leer la Biblia correctamente. Y por eso nos vamos de pollos con este tipo de cosas. Yo quiero entonces dejarles una tarea a ustedes. Hoy usted puede ser libre de este tipo de iglesias que nos han enseñado. Cuando nos enseñaron a separar a la gente como Pedro, o cuando nos enseñaron a que había misterios que usted y yo no podíamos tener revelados, o cuando nos enseñaron que nuestro cuerpo y nuestros deseos eran malos y pecaminosos. Usted y yo podemos tener una iglesia mejor, más cercana a lo que Jesús había planeado. Hoy mismo podemos encontrar esa libertad en Jesús, en la cruz, en la gracia de Él, en su espíritu y en su amor. Y la tarea es compartir este amor con muchas personas y hacer la iglesia que Él nos ha encargado de hacer, para que realmente el mundo crea en el amor de Él. ¿Estamos de acuerdo? Pongámonos de pie, por favor. Señor, gracias por esta tarde y gracias por esta primera charla de esta serie. Yo te pido que nos ayudes, Señor, no a ver a Pedro y a Pablo como los enemigos, sino a entenderlos y a poder entender qué era tu propósito al fundar una iglesia de amor, de inclusión, donde también nos aprendamos a amar a nosotros mismos, a entendernos a nosotros y a sentir tu amor en nosotros. Señor, libéranos de todo tipo de pensamiento que nos hayan enseñado en otras iglesias o en otro tiempo de nuestra vida, que nos haya creer que hay que separar a las personas, o que nuestro cuerpo y nuestra vida y nuestros pensamientos son siempre malos, porque tú vives en nosotros y tú no podrías vivir en algo que es malo. En mi corazón yo quiero, Señor, creer que tú has entrado en mi vida, en mi corazón, en mi ser, y me has santificado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Muchas gracias. Démosle un aplauso al Señor, por favor, en este momento.